estos desafíos de ser funcionario público y pelear por los intereses generales y no particulares implicó un corte, un quiebre en nuestra gestión en educación municipal, que fue la decisión de la Secretaría de Hacienda de la modificación del Código 59 o la bonificación. Ese día yo estaba dando clase en un instituto terciario y me llama el secretario de Hacienda para decirme que tenía que pasar por la municipalidad para firmar un decreto que tenía que ver con la bonificación. Imagínense, 8:30 de la noche, 9 de la noche, dando clases, y tuve que presentar en la municipalidad. Y bueno, ahí empezamos no una discusión, sino una diferencia de lo que generaba esa determinación, porque en principio implicaba un conflicto constante con el sindicato y con los docentes, cuando íbamos en otra línea. Nosotros estábamos trabajando en dar estabilidad en concursos, en ordenar, en recuperar financiamiento que se perdió desde 2009, en 2010 para aquí. Y bueno, eso implicaba un desafío muy complejo para poder gestionar en ese marco. Bueno, ahí el contraste era: o gestionamos para el 1.000.000 de habitantes o para un sector. Y en el debate o en el diálogo o en la discusión con el equipo de Hacienda, yo pedí ver todo el marco normativo, el andamiaje que había, como para ver si la decisión estaba en el marco de la norma. Estuvimos trabajando hasta muy tarde ese jueves, no me lo olvido, y la verdad que técnicamente y legalmente era inobjetable el planteo de Hacienda. Y bueno, ahí se toma una decisión que fue dura, pero que tiene que ver también con la norma y con el deber de ser funcionario. Y en esto, mi posición, más allá de enterarme de esa manera de la determinación de la modificación de la bonificación, que en resumen, y como se ha dicho en otros momentos, y mientras que yo hablo se va pasando por ahí el recuerdo de lo que fue esa situación, los docentes municipales cobraban aproximadamente un 20-30% más que los docentes de provincia o privada, y esto no tenía un sustento legal, ¿sí? Una costumbre de pagarlo de una manera, y equiparando a una semana de trabajo de un municipal de 35 horas, cuando los docentes estamos trabajando 20-22 horas. Pero más allá de esa discusión, la determinación se toma, se firma el decreto. Nosotros esa semana, ese fin de semana, buscamos otras alternativas con el equipo de educación, porque sabíamos lo que implicaba. Y bueno, ahí entre las propuestas que planteamos surgió la idea del PEMAT, que era como un programa de escuelas municipales abiertas, y esto generaba que los docentes, o muchos de los docentes, puedan seguir cobrando el cálculo ese o esa bonificación, pero trabajando algunas horas más en servicios que la municipalidad o la Secretaría de Educación planteaba para beneficio de las comunidades educativas. Y otra era que a los nuevos docentes, a los que ingresen a partir de ese octubre de 2018, se les modifique el cálculo, pero los que estaban hasta ahí, que lo mantengan. Bueno, no hubo forma, no hubo acuerdo, hubo otra intencionalidad detrás. Ahí el sindicato, en vez de hablar con nosotros, de empezar a pelearla desde el diálogo, desde la discusión, fue al Consejo Deliberante, y bueno, se llegó a un punto en que no teníamos vuelta. Y ahí, por supuesto, que creo que lo he dicho en algún medio, esperando que el sindicato te plantee las cosas al Ejecutivo para discutir, te pasaba que se trabajaba todo con el Consejo Deliberante. Vos te enterabas de los medios, de las declaraciones. En todo el tiempo que vino después, hasta el final de mi gestión, no hubo un solo llamado a reunión para discutir el tema de la bonificación. En lo personal, y fue mi postura desde 2007, porque lo vi en cada discusión de educación de la ciudad, porque participé de las reuniones de 2007 cuando era autoridad provincial, en todo lo relacionado con el uso del Fondo de Financiamiento Educativo. Mi posición es: si la municipalidad tiene los recursos para poder pagar la bonificación, en buena hora. Así como una escuela privada puede pagar a veces, muy pocas, 2, 3 en la ciudad, un sobresueldo o un extra, una bonificación, si la municipalidad tiene los recursos, está bien. No es una cuestión de que no lo cobren los docentes municipales, sino de dónde vienen esos recursos. Y para que tengan una idea, hasta ese momento, 2018-2019, la provincia de la Nación, del financiamiento que había conseguido Pulti en el 2009, nos estaba mandando la mitad.
La mitad porque la mandaba, no porque la perdió Arroyo, como dijo algún concejal este año. La mitad porque la provincia, cuando detectaba irregularidades como las que fuimos peleando con la auditoría, cortaba el financiamiento. Si había un docente que estaba jubilado, no lo pagaba. Si había un docente que tenía incompatibilidad, no lo pagaba. Si había alguna situación irregular, las cortaba. En la etapa de Mónica Rodríguez San Martino se crearon, creo que 7, 8 escuelas secundarias que se desdoblaron de otras. Nunca se tramitó la autorización. De hecho, al día de hoy, nosotros conseguimos una y quedan 7, 8 escuelas todavía sin autorización de la provincia de Buenos Aires. Y al no estar autorizadas no tienen financiamiento. Se crearon cargos sin autorización. En esta visión de que el sistema es autónomo, cuando no lo es, se avanzó, pero sin trabajarlo con provincia. Y eso generó que se pierda el financiamiento y tenemos la mitad. Además de tener la mitad para pagar sueldos, se pagaba la bonificación. Es decir, no estaban los recursos. Y en lo personal, que es lo que contaba de toda la etapa en que participé desde 2007 en las reuniones de UGD, los recursos que la municipalidad usaba y vuelve a usar ahora para pagar esa bonificación, incluso los sueldos municipales, son los fondos los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo Nacional. Es decir, la Nación le manda a los intendentes recursos para que se apliquen a todas las escuelas de cada ciudad, a todos los docentes de la ciudad, a los alumnos de la ciudad, y en Mar del Plata, en vez de repartírselo a toda la educación de la ciudad, se le da para pagar el sueldo a los docentes municipales. 2.000 de 20.000 docentes municipales. El 10%, 15% de la comunidad total. En las escuelas municipales hay 25.000 alumnos, en las escuelas provinciales y privadas están 150.000 alumnos, pero le llega solamente a esta parte. Y ahí esto empieza a ordenar, esta decisión muy dura en cuanto a la gestión, empieza a ordenar al menos el uso del Fondo de Financiamiento Educativo. Los recursos tienen que llegar a las escuelas provinciales. No podemos tener en nuestra ciudad escuelas que se caen a pedazos durante décadas y por otro lado, ese recurso que debería ir ahí para abonar un sueldo y un sobresueldo o una bonificación a un sector docente de la ciudad.